Muy buenas amigos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. El Atlético de Madrid tiene la empresa de remontar un 0-1 adverso en Champions contra el Chelsea. Ese 0-1, esa derrota en casa, aunque el partido se jugó en Bucarest, pero tiene que remontar en Stamford Bridge, en Londres, y es algo que le ha tocado en pocas ocasiones al Atlético de Madrid del Cholo Simeone, remontar un resultado en contra cosechado en casa. Pero como digo en el título, el Atlético de Madrid nunca en su historia en Europa ha sido capaz de remontar un resultado adverso, un resultado en contra, cosechado en su propio campo en la ida. Con lo cual tendrá que intentar romper las estadísticas y hay 7 precedentes. En 7 ocasiones el Atlético de Madrid ha perdido en Europa en su campo en el partido de ida y nunca consiguió remontar. Vamos a repasar esas 7 temporadas, esos 7 precedentes, y también para intentar quedarnos con un mejor sabor de boca os voy a poner 3 oportunidades en las que el Atlético de Madrid sí que remontó un partido. Ha habido más, pero os voy a poner 3 en las que consiguió remontar en Champions, en Copa de Europa, todas ellas, y en una con Luis Aragonés cuando era jugador como auténtico protagonista, ya que hasta consiguió un hat-trick. Vamos a verlo todo ya mismo. Bueno, el dato es demoledor, que el Atlético de Madrid nunca en su historia haya remontado un resultado adverso cosechado en casa en la ida en Europa, pero también hay que decir en favor del Atlético de Madrid que es que no le ha ocurrido porque, sin ir más lejos, en Champions llevaba sin perder en casa en un partido de eliminatorias desde el año 1997, es decir, casi 25 años que el Atlético de Madrid no perdía en la máxima competición continental un partido en casa en eliminatorias. Con el Cholo Simeone nunca ha ocurrido, pero eso sí, le había ocurrido una vez, pero no en Champions, sino en Europa League. Fue en la temporada 2012-2013, el Atlético de Madrid había ganado la Europa League la temporada anterior con Simeone, y en esa temporada pues hay que reconocer que Simeone fue claramente a por la Copa del Rey, que se ganó en el Bernabéu al Real Madrid, fue a devolver al equipo a clasificarse a la Champions. Esa temporada estaba Falcao en el equipo, Diego Costa, era la dupla atacante, y pues fue un año en el que sacó a muchos de los no habituales, a muchos de los suplentes como titulares en esa competición. Pues jugaba el Cata Díaz, Cisma, Mario Suárez, el Cebolla Rodríguez, y con el Rubin Kazan perdió por 0-2 en el Vicente Calderón, en un partido en el que en la última jugada, pues como vimos hace poco a Oblak, pues subió el guardameta Sergio Asenjo al remate, el equipo perdía 0-1 y fue una mala idea porque en el contragolpe sin portero marcó el 0-2 Orbaiz, como ocurrió el otro día, pues prácticamente idéntico como pasó con el Levante, y al final ese 0-2 el Atlético de Madrid no fue capaz de remontarlo en el partido de vuelta, ganó 0-1 en la vuelta con gol de Falcao, pero no fue suficiente. Hay que irse muchos años atrás para encontrar otro partido en Europa en el que el Atlético de Madrid comenzara perdiendo la ida en casa y luego no fuera capaz de remontar. El anterior fue en la temporada 1998-99 y os voy a enseñar la página de InfoAtleti, una página que os recomiendo muchísimo para todos aquellos que seáis amantes del Atlético de Madrid y más si os gusta la historia, la estadística, porque están todos los partidos de la historia del Atlético de Madrid, todas las crónicas de los partidos, y ha sido precisamente quien lleva la página, Damián, mi colega Damián, quien me ha puesto sobre la pista de estos 7 precedentes en los que, como digo, nunca remontó el Atlético de Madrid. Bueno, pues aquí podéis ver en la página como en la 98-99, en la UEFA, en el partido de ida en las semifinales, el Atlético de Madrid perdió 1-3 con el Parma, marcó Juninho de penalti, entonces el Parma, que tenía un equipazo, pues con un doblete de Chiesa y otro de Hernán Crespo, consiguió doblegar al Atlético de Madrid por 1-3, y después en la vuelta el Atlético no fue capaz de remontar, perdió también 2-1, lo más que consiguió hacer es empatar a 1 por medio de Roberto Freunedoso, pero al final terminó cayendo derrotado en esas semifinales contra un Parma que finalmente se terminaría proclamando campeón ese año de la Copa de la UEFA. El anterior precedente lo tenemos solo un año antes, la temporada anterior, en la 1997-1998, contra la Lazio se perdió 0-1, como ahora con el Chelsea, en el Calderón. Jugovic fue el autor del gol, un Jugovic que el Atlético de Madrid precisamente ese verano, después de aquella eliminatoria grandísima que hizo el centrocampista yugoslavo, pues le fichó y el Atlético perdía 0-1 y en la vuelta en Roma no fue capaz de pasar del empate a 0 y terminó cayendo eliminado un Atlético de Madrid que todavía pues tenía
a gran parte de la plantilla del doblete, pues estaba ahí tanto Molina, como Pantic, como Caminero. Cristian Vieri, el capo Cañoneri, era el delantero, el italiano, pero al final tampoco pudo remontar el 0-1 adverso. Hay que remontarse unos añitos más atrás para encontrar el anterior precedente, en la temporada 1992-1993, en la extinta Recopa de Europa, una recopa que para los más jóvenes que no sabréis qué era esa competición, lo hablaba hace poco con Wanker de Chiringuito Audiovisual, que muchos conoceréis su canal, y él, que es jovencito, tiene 21 años, pues no sabía lo que era la recopa. Bueno, pues antiguamente la recopa la jugaban los campeones de la Copa del Rey. Entonces había 3 competiciones, la Champions Copa de Europa, la Recopa de Europa y la Copa de la UEFA. Bueno, pues en la Recopa el Atlético de Madrid perdía en semifinales otra vez con el Parma italiano, caía 1-2 en el partido de ida, comenzó ganando con un gol de Luis García, un mexicano, y después el colombiano Asprilla marcaba los 2 goles. Y recuerdo mucho el partido de vuelta porque era mi cumpleaños, era yo un niño y la verdad que no me quedó un buen recuerdo. El Atleti fue capaz de ganar en ese partido de vuelta 0-1 con un gol de Sabas, pero no fue suficiente para remontar y fue un arbitraje pues muy polémico, muy casero. Entonces en Europa los arbitrajes, la mayoría eran así, barrían totalmente para casa. Y en ese partido el árbitro era un alemán y le birlaron al Atleti por lo menos un penalti bastante claro a Solozábal. Y al terminar el partido, pues Schuster, jugador que los más veteranos conoceréis, que jugó en el Madrid, en el Barça, que luego ha sido entrenador, bueno, pues Schuster estaba en el Atleti y como era alemán también, pues le dijo de todo al terminar el partido al colegiado y luego contó que se lo había dicho en alemán, que le había insultado en alemán, pues para que le entendiera bien. Le cayeron ni más ni menos que 6 partidos a Schuster, pero bueno, se despachó a gusto, pero el Atleti se quedó sin poder llegar a esa final de la Recopa. Y ya para las anteriores eliminaciones tras perder en casa hay que remontarse muchísimo más atrás. La siguiente estamos hablando de la temporada 1979-80, es decir, hace ya más de 40 años, y el Atlético de Madrid que perdía en casa con el Dinamo de Dresden. Era la Copa de la UEFA y caía derrotado por 1-2. Marcaba Rubén Cano el gol del Atlético de Madrid. Aquí lo podéis ver en el minuto 46, al principio de la segunda parte, adelantaba el Atleti, pero después el conjunto alemán remontaba, terminaba ganando 1-2. Y después, en el partido de vuelta, el conjunto colchonero caía claramente 3-0 y fue eliminado. Y las 2 anteriores fueron en los años 70, las 2 en la Recopa de Europa. La primera de ellas llegó también ante un equipo alemán, el Eintracht de Frankfurt, en los octavos de final de la Recopa. 1-2, ganaron los alemanes, Bermejo consiguió marcar el gol del Atlético de Madrid y después en el partido de vuelta el Atlético volvió a caer, perdió 1-0 y se marchaba eliminado de esa Recopa de Europa. Y el precedente anterior también, como digo, en los años 70, en la temporada 1972-1973, ese año por cierto el Atlético de Madrid fue campeón de Liga, pero en la Recopa caía eliminado también en los octavos de final. En un partido espectacular en la ida, el Atleti iba perdiendo 0-3, pero en los minutos finales marcan Luis Aragones y Ovejero, pero vuelve a marcar el Spartak de Moscú y al final un gol de Becerra pues puso la derrota por la mínima 3-4, pero en el partido de vuelta el Atleti no fue capaz de remontar, consiguió ganar por 1-2 con un doblete de Salcedo, pero por el doble valor de los goles, pues el Atlético de Madrid al final caía eliminado. Así que, como habéis visto, 7 precedentes en Europa en los que el Atlético de Madrid perdió en casa el partido de ida y en ninguno pudo remontar. Pero para terminar el vídeo con un poco más de optimismo, os voy a poner 3 oportunidades en las que el Atlético de Madrid sí que ha remontado en la Champions, en la Copa de Europa. Eso sí, el partido de ida lo había perdido fuera de casa. Y el primer ejemplo que os voy a poner pues está relativamente cercano. Hace 5 temporadas, lo recordaréis todos, el Atleti perdía 2-1 en el Camp Nou, marcaba Fernando Torres a los 27 minutos, pero poquito después le expulsaban por 2 amarillas bastante rigurosas. El Barça remontaba, no sé si adivináis quién marcó los 2 goles del Barça. Luis Suárez, el uruguayo, marcaba los 2 goles del Barcelona, 2-1 marcaba el Barça, pero en la vuelta, partidazo del Atlético de Madrid, que ganaba 2-0 en el Calderón, apoteósico aquel día, el ambiente en el estadio del Manzanares. Griezmann marcaba los 2 goles en la primera parte y luego en la segunda de penalti, tras un jugadón tremendo de Filipe Luis desde su propio campo, terminaba con un cañito a Mascherano y al final su pase buscando a Griezmann lo cortaba con la mano Iniesta y de penalti Griezmann ponía el 2-0.
La anterior remontada también en Champions la recuerdo yo especialmente con muchísimo cariño porque fue en el año 2008, fue en la fase previa de la Champions, ahora no hay previa, pero por entonces para el que quedaba cuarto o incluso tercero en la Liga Española tenía que jugar una previa. El Atlético de Madrid la jugó contra el Schalke 04 y perdió en la ida 1-0 con un gol de Pander. Pero en la vuelta, apoteosis del Atlético de Madrid, 4-0, goleada con el Kun Agüero y Forlán en plan estelar, marcando los dos primeros goles del Atlético de Madrid. Luis García y Maxi Rodríguez también de penalti redondeaban la goleada. Y el Atlético de Madrid que volvía a la Champions 11 años después y volvía por la puerta grande. Y el último precedente, como os había dicho en la introducción, pues tiene a don Luis Aragonés, el sabio de Hortaleza, como protagonista, como jugador, porque marcó un hat-trick. Fue en la temporada 1970-1971, en la Copa de Europa, en los octavos de final. El Atlético de Madrid había perdido contra el Cagliari italiano en la ida por 2-1. Luis había marcado el gol del Atlético de Madrid y en la vuelta, en el Vicente Calderón, 3-0 con hat-trick de Luis Aragonés. Y aquí podéis ver algunas fotos míticas, algunas imágenes míticas de aquella remontada. Luis Aragonés marcó los 3 goles, uno de ellos de penalti. Aquí le podemos ver justo en el momento en el que transformaba el penalti, y una remontada histórica para un Atlético de Madrid que ese año llegó a las semifinales. Le eliminó el Ajax de Ámsterdam y ese año precisamente el Ajax al final se proclamó campeón de la Copa de Europa. Bueno, pues hasta aquí este repaso a la historia del Atlético de Madrid en Europa. Como veis, nunca ha sido capaz de remontar un resultado adverso cosechado en la ida en casa, jugando como local en su estadio, aunque, como se dice, las estadísticas están para romperlas y además, realmente ese partido de ida, pues no lo jugó en casa, lo jugó en Bucarest. También habéis visto cómo a lo largo de su historia pues ha estado muy cerca de remontar en varias ocasiones, ha igualado el resultado, como ese 3-4 con el Spartak de Moscú o el 1-2 con el Parma, pero al final el doble valor de los goles fuera de casa pues fue lo que le terminó dejando fuera. Pero como siempre, quiero saber vuestra opinión, quiero leer vuestros comentarios. ¿Creéis que el Atlético de Madrid será capaz de remontar al Chelsea? Hay que tener en cuenta que el 0-1 es el mejor de los resultados, la mejor de las derrotas. ¿Será capaz de remontar? ¿Marcará Luis Suárez por fin y romperá esa mala racha de no marcar fuera de casa en Champions? ¿Apostará Simeone por Dembélé, que el otro día protagonizó unos buenos minutos? Quiero leer todas vuestras opiniones y nos vemos en futuros vídeos. ¡Chao!